Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Otero y en esta ocasión vamos a conversar sobre los aspectos más relevantes del texto que escribió Miguel de Luca en el marco del libro que se llama Política, Cuestiones y Problemas, que coordinó junto con Luis Aznar en el año 2010. El texto es un texto amplio y extenso y por eso en esta ocasión vamos a ir mencionando los ejes principales que abordaremos y profundizaremos después en clase. Me gustaría empezar haciendo hincapié en la clasificación de las elecciones que propone Miguel de Luca en su texto, empezando por las que se caracterizan, las que se clasifican, mejor dicho, en ser nacionales y en ser elecciones de segundo orden. En las primeras, las elecciones nacionales, bueno, allí podríamos pensar las elecciones para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo y también aquellas elecciones para ocupar bancas en el Congreso Nacional, ¿no? Son elecciones que se caracterizan porque participa toda la ciudadanía y porque allí, en esas elecciones, en esos cargos políticos, se toman decisiones de toda la maquinaria central del gobierno en términos de Luca. Esa es la relevancia de las elecciones nacionales. Las otras elecciones, las de segundo orden, bueno, son aquellas en las cuales participa la población de una determinada jurisdicción, de un determinado distrito, como por ejemplo en el caso de las provincias o el caso de las intendencias, y son elecciones, bueno, donde participa una población específica, ¿no? La población de la jurisdicción en la cual se lleva adelante la elección, y allí radica la importancia en mayor o menor medida de la elección que se esté desarrollando. Por supuesto que las nacionales tienden a ser más interesantes, tienden a intervenir en mayor medida en las discusiones públicas. En segundo lugar, existe otro tipo de clasificación que De Luca nos invita a pensar, que hace referencia al nivel de intermediación, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar elecciones directas y elecciones indirectas. Las directas son las que se llevan a cabo en Argentina, ¿no? Y son en las cuales los electores deciden quiénes serán los ocupantes de esos cargos políticos, ¿no? De manera directa, como lo dice la palabra. Mientras que las elecciones indirectas o de segundo grado son aquellas en las que los electores votan por un grupo de personas más reducido que luego tomarán la determinación por ellos mismos, ¿no? Esto sucede en algunos estados federales. No sucede en Argentina en este tiempo contemporáneo, pero sí se pueden encontrar otros ejemplos como por ejemplo Estados Unidos. Enseguida Miguel de Luca nos propone conversar sobre tres ideas centrales para seguir pensando las elecciones. Estas ideas centrales hacen referencia al grado de pluralismo, al grado de libertad y al grado de importancia que desarrollan las elecciones, justamente para poder vincular después una reflexión en relación con otra clasificación que propone el autor, que ahora inmediatamente voy a mencionar. ¿Pero qué es esto del grado de pluralismo, libertad e importancia? Bueno, básicamente hace referencia a poder pensar ¿cuál es el grado de pluralismo electoral que ofrece un sistema electoral? Y en este sentido estamos hablando de la oferta política presentada a los votantes, ¿no? Que haya una multiplicidad de candidaturas y de ideas también. Eso determina un grado alto o bajo de pluralismo electoral. El grado de libertad electoral, bueno, que los electores puedan ejercer su derecho a sufragar sin presión, ¿no? Con información, con acceso a la información, que los candidatos no tengan obstáculos para comunicarse con sus votantes, justamente. Y por último, el grado de importancia, ¿no? ¿Qué impacto genera una elección en la comunidad política y en el ejercicio del poder? Estas tres ideas nos pueden remitir directamente a pensar la poliarquía de Robert Dahl, ¿no? Allá hace unas clases atrás, cuando indagábamos en la unidad 2 los debates acerca de la democracia, bueno, estas tres ideas estaban muy presentes en aquellas discusiones. Ahora bien, esto nos habilita a pensar otra clasificación de las elecciones,
que hacen referencia al nivel de competitividad que éstas presenten. Entonces Miguel de Luca nos propone hablar de elecciones competitivas, semicompetitivas y no competitivas. Afortunadamente en Argentina, estamos más acostumbrados a tener elecciones competitivas porque son aquellas en las que se elige un gobierno a través de elecciones directas y que existe justamente un alto grado de pluralidad electoral a la idea de votar y elegir a qué partido finalmente votar, ¿no? Donde la ciudadanía tiene acceso a información, donde hay un mecanismo de control, ¿no? Donde hay una rendición de cuentas desde los gobernados hacia los gobernantes, donde existe un mecanismo sencillo, conocido por todo e institucionalizado a través del cual la ciudadanía ejerce su derecho al voto, donde se dan los principios de la legitimidad, ¿no? En términos weberianos, y donde se considera que la elección es la ritualización del conflicto político, ¿no? Podríamos decir que una de las funciones de la política es la solución del conflicto. Entonces, en comicios formales y solemnes, la gente accede al derecho al voto. Ahora bien, esto no necesariamente ocurre en elecciones semicompetitivas. ¿Por qué? Porque allí hay un aparente sistema electoral democrático, ¿no? Es posible que exista una diversidad de partidos políticos y de candidatos, pero no necesariamente existe la misma oportunidad para todos de acceder al poder, porque puede ocurrir que la presencia de un partido hegemónico tape en cierta medida la posibilidad, ¿no? Obstaculice la posibilidad de los partidos de acceder al poder. Uno de los ejemplos que da el autor en el texto es, por ejemplo, Argentina durante la década infame, ¿no? Donde existía el derecho al voto, pero las prácticas democráticas todavía estaban muy restringidas y fundamentalmente lo que sucedía es que la población estaba muy controlada, ¿no? Entonces no existía un grado alto de pluralismo de ideas, de partidos, de candidatos, sino que había un partido que sistemáticamente ganaba las elecciones. Por último, nos encontramos con los sistemas no competitivos, en los cuales, allí claramente no hay alternancia en el poder, no hay libertad de expresión, no es posible que diferentes ciudadanos puedan ser electos y por lo general existe el sistema de partido único, ¿no? Esto justamente inhabilita la competencia electoral y por lo tanto lo que mencionábamos con anterioridad acerca de los grados de pluralismo, libertad e importancia, claramente se encuentran nulos.